Muy buenas noches, les saluda el grupo G de la materia de Derecho Civil Bienes de la Universidad Politécnica Salesiana de la carrera de Derecho en línea nivel 3. Esta noche presentaremos el tema del examen oral. Nos ha tocado exponer el tema número 7, limitaciones al dominio. Al dominio. A continuación presentaremos por el docente doctor Marcos Andrés Sigüenza. Espero que esta presentación que abordemos de limitaciones del derecho de dominio sea de su agrado. A continuación, mis compañeros. Estimado docente, estimados compañeros, mi nombre es Abigail Bolinga. En esta oportunidad voy a hablar sobre el usufructo, explicando su concepto, su naturaleza jurídica y los elementos que lo conforman. En este caso, el nudo propietario y el usufructuario. El usufructo es un derecho real que permite a una persona usar y disfrutar un bien que pertenece a otra, sin convertirse en su propietario. El usufructo es un derecho real. Esto significa que se puede aprovechar el bien, utilizarlo e incluso obtener los frutos o beneficios que produzca. Pero tiene la obligación de conservarlo y devolverlo cuando termine el contrato que está de por medio, que es el usufructo. Por ejemplo, si una persona deja su usufructo, en usufructo una finca, el usufructo puede vivir en ella, cosechar, beneficiarse de los productos, pero no pasa a ser el dueño de este espacio, de este terreno. Entonces, la naturaleza jurídica del usufructo consiste en que es un derecho real de goce. Se considera un derecho real porque recae directamente sobre un bien y puede hacerse valer frente a cualquier persona. Además, es un derecho, además, en otras palabras, durante el usufructo, el derecho de propiedad divide a una persona, conserva la propiedad y la otra disfruta del uso del bien. El usufructo tiene dos elementos principales, que es el nudo propietario y el usufructuario. El nudo propietario es la persona que conserva el derecho de la propiedad sobre el bien. Aunque siga siendo el dueño, mientras existe el usufructo no puede usar ni disfrutar plenamente del bien. El usufructor es la persona que tiene derecho a usar y disfrutar del bien, pero no pasa a ser el dueño. Entonces, para concluir, el usufructo es una institución jurídica que permite separar el derecho de propiedad del derecho de uso y disfrute. Mientras el nudo propietario conserve la propiedad del bien, el usufructuario tiene el derecho de utilizarlo y aprovechar sus beneficios durante el tiempo que establezca la ley o el contrato. Por esta razón, el usufructo es una figura muy utilizada para proteger el patrimonio familiar y regular el aprovechamiento de los bienes sin perder la propiedad. A Buenas noches, continuación, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alice Soposo y yo les voy a hablar sobre los derechos y obligaciones del sufragatario. Bueno, para entender un poquito, por ejemplo, cuando alguien nos presta una casa o nos renta una casa para que la usemos y la aprovechemos, pero en sí no nos está regalando ni tampoco estamos siendo dueños de la casa, pero uno puede vivir y sacarle provecho. Ese es el usufructo y nosotros somos el usufructario. Ahora bien, el derecho del usufructario, que sería el goce de la cosa, lo primero que hay que entender es que uno puede hacer el usufructario con la cosa, es decir, ¿qué le permite o qué nos permite la ley disfrutar? Puede ser una cosa, en este caso, liberamente, por ejemplo. Tiene derecho a quedarse con todo lo que la cosa procede, por ejemplo, los frutos. Por ejemplo, si una finca se queda en cosecha o las crías de los animales, o incluso si una propiedad se renta o se queda en la renta, pues en este caso se puede presentar o prestar o arrendar ese derecho a otra persona, en este caso sería una tercera persona. Puede reclamar legalmente si alguien le impide disfrutar de la cosa. Ahora bien, en las obligaciones del usufructario, que es conservar la sustancia, ese significa de que se disfrute, en este caso, se disfrutar sin límites. ¿Qué nos quiere decir? Que se debe cuidar la cosa y no dañar. ¿Qué puede hacer? No puede cambiar ni destruir todo lo que tiene ahí. En este caso, si una casa tiene, no sé, muebles, cosas materiales, ¿qué tiene que hacer la persona? Pagar si es que llegó a dañar, o en este caso, reemplazar o hacer incluso también antes de arrendar la casa o cosas así, hacer un inventario de qué cosas tiene y qué cosas tiene que devolver, si A o por B lo gastó o se dañó. Entonces, esa persona se está haciendo responsable de lo que está en la casa. Ahora, al terminar el usufructario, ¿qué sería? ¿Qué pasa con esto? Si algo se gasta,
como por ejemplo la casa, no se puede devolver la casa, pero como lo mencioné, sí se puede devolver lo que haya estado en la casa, las cosas materiales, tal vez la misma cantidad, que sea del mismo valor, porque obviamente la casa tuvo un costo, entonces esa persona se quedó, aprovechó, entonces por ende tiene que devolverle tal cual como le entregaron. Ahora, para terminar, el usufructuario sí goza de la cosa, así como, sí, como que si fuera el dueño, pero no tiene la obligación de conservarla, porque tarde o temprano tendrá que devolver en este caso la persona que la arrendó o le alquiló. Entonces, si la persona no cuida, como mencioné, o llega a dañar, el juez claro que puede quitarle el usufructuario o hacer que le pague una compensación al dueño que en este caso la arrendó. Gracias. A continuación, mi compañera. Buenas noches, docente, buenas noches, compañeros. Bueno, habiendo escuchado ya parte de lo que es el usufructo y los goces del usufructo, pues entonces yo voy a hablar sobre lo que es la Constitución y la extinción del usufructo. Es una institución, prácticamente como dijo mi compañera Abby, que está regulada, pero está regulada bajo un código de los artículos 818 y el 820, que en el 818 indica prácticamente que el usufructo se acaba a la llegada del día de lo que es el cumplimiento de la condición. Y lo que es el artículo 820 claramente indica que el usufructo se extingue por la muerte del usufructuario. Dado esto, por la resolución del derecho del constituyente, por la consolidación del usufructo con la propiedad y por la prescripción y por último por la renuncia del usufructo. Claro está que podemos decir que el usufructo puede constituirse por diferentes medios. Podríamos decir como por la ley, que esto manifiesta que se puede dar por voluntad de las partes, como puede también constituirse por contrato, por donación, por compraventa, por testamento. Por contrato puede ser oneroso o gratuito, ¿no? En el oneroso podemos decir claramente que es como que te dan un bien para que tú a lo posterior, te digo, por ejemplo, me dan a mí el usufructo de un bien y ¿qué es lo que yo hago? La persona que me da el usufructo indica claramente de que me lo va a dar por un tiempo y me va a cobrar algo. O sea, eso es el oneroso. En cambio, el gratuito me dan el usufructo para que yo viva sin necesidad de tener algo a cambio, me lo dan gratis, podríamos decir. Lo que es por la donación es cuando ambas partes, podríamos decir que ambas partes lo hacen voluntariamente el acto. Y lo que es por testamento es el que nace después del fallecimiento del titular. Cuando hablamos de por prescripción, el usufructo nace en el transcurso del tiempo, cuando una persona ejerce el derecho de manera continua y cumple los requisitos que establece la ley. Por resolución del derecho del constituyente, ¿qué quiere decir esto? Cuando se constituyó el usufructo, pierde el derecho prácticamente que tenía sobre ese bien. Si hablamos sobre lo que es la consolidación, cuando el usufructuario y el nudo del propietario pasan a ser de la misma persona. Cuando hablamos de prescripción es cuando el usufructuario deja de ejercer su derecho durante el tiempo que establece la ley. Cuando hablamos de renuncia del usufructuario es cuando decide renunciar directamente de forma voluntaria sin dejar efecto del derecho del usufructo. Tenemos que decir también que al extinguirse el nudo del propietario, recupera su pleno del dominio. El usufructuario, como dijo mi compañera, debe de restituir el bien con sus accesorios. Y así, en caso de que sean, por ejemplo, en el caso de cuando se cancelan las inscripciones registrales, esto es cuando existe que el derecho porque se extinguió y simplemente se solicita la cancelación del mismo y así vuelve al nombre del propietario. Con esto puedo decir claramente que la Constitución, en los artículos, como lo dije anteriormente, en el artículo, en lo que corresponde al artículo 818 y el 820, es cuando empieza y cuando termina lo que es el usufructo y la extinción del usufructo. Hasta aquí, mi compañero a continuación. Muchas gracias, compañerita. Yo voy a exponer los derechos de uso y habitación, que son derechos reales sobre cosa ajena que limitan la facultad del goce del propietario y se caracteriza por ser personalísimos, inalienables e inembargables, ya que fueron concebidos para cubrir únicamente las necesidades personales y familiares del titular. A diferencia del usufructo, no puede cederse, arrendarse ni traspasarse. Por otra parte, el usufructo representa la limitación de mayor alcance, pues concede al usufructuario el uso y el goce pleno de las cosas y sus frutos, que se constituye por ley de testamento o contrato y se extingue por muerte, vencimiento del plazo o conciliación. El nudo propietario conserva la disposición, pero sin alterar el goce del usufructuario. En conclusión, podemos mencionar que mientras el usufructo permite un aprovechamiento amplio y comercial, el uso y la habitación son limitaciones restringidas y personalizadas ajustadas a las necesidades vitales del titular. Les doy el paso para seguir con el siguiente tema. Para hablar un poco sobre la naturaleza limitativa, que también es muy importante
exponerlo. Es un derecho de dominio que se conforma por las facultades que tiene el propietario sobre una cosa, pero se limita porque el ejercicio de la propiedad debe respetar normas legales, derechos ajenos y la función social del bien, como hemos explicado en lo que tiene que ver el nudo propietario y el nudo usufructuario. Bueno, acotando el tema de Abby, pues sí, es verdad, porque en sí esto es algo limitado, o sea, es algo por un tiempo. Y como veníamos explicando, esto sí es como una figura que en sí protege a dos partes. El usufructuario puede vivir de la cosa mientras dure su derecho. En cambio, el dueño no pierde lo que es suyo. ¿Por qué? Porque solo es algo momentáneo, o sea, lo está prestando algo limitado, como mencioné. Solo espera que él lo devuelve completo, tal como él lo dejó. Eso es lo que puedo yo acotar. En este caso le da como una garantía para que tarde o temprano él lo pueda devolver tal cual como le dejó en sus manos y si no, pues él podrá seguir, en este caso, con un juez que lo que él no dejó bien en la casa, entonces él puede tomar acciones para eso. A continuación, mi compañera. Cogiéndome a lo que ustedes han indicado, ¿no? Podemos relatar así un ejemplo así rápido. Por ejemplo, podemos decir que yo tengo un departamento y yo lo alquilo, ¿no? Entonces, al alquilar el departamento, yo no es que pierdo mis derechos, pero sí me limito, ¿no? Porque hay un contrato de por medio, ya no puedo ingresar al departamento, está alquilado y tal. Entonces, yo tengo una limitación, pero una vez que se termine el contrato, pues entonces yo vuelvo a obtener mi dominio porque realmente pues es mío, ¿no? Entonces vuelvo a recuperar los claro sin hacer ningún trámite, sino o por la terminación del contrato o por la terminación de las partes. ¿Qué Muy opina bien usted, explicado, compañero? compañero. Muchas gracias. Voy a hacer una iniciativa del usufructo y el uso de habitación. Esto radica que son derechos reales en cosa ajena. El INRE aliena, que restringen o fraccionan las facultades dominicales del propietario pleno, es lo que mencionaba en este caso la compañera. Y también el uso de la habitación son limitaciones más intensas en el alcance, pero tienen una restricción en cuantía y extraen del propietario solo la porción de un uso de habitación estrictamente necesaria para la subsistencia del titular y toda su familia. Espero que haya sido de agrado esta exposición que nosotros hemos dado para este examen final. Les agradezco mucho, compañeras. Espero que sea académicamente atractivo y entendible esta participación que hemos tenido cada uno de nosotros. Les agradezco Muchas que gracias, compañero.